Hola, mi nombre es Valentín Capié y hoy vamos a ver un taller sobre látigos. Digamos que un par de cosas antes de ver el contenido de este taller. ¿Qué es lo que hay que saber previamente para que este taller sea efectivo? Como este taller es más de estrategias para hacer un buen látigo, probablemente es importante que primero tengan bases sobre refutación, bases sobre priorización de extensiones y bases sobre qué hacer en el tiempo de preparación o cómo preparar, digamos que cada una de las mociones dentro de un torneo. Digamos que es un taller avanzado en términos de que parte de la premisa de que todo este tipo de estrategias ya las conocen y todo este contenido ya existe, porque si no, pues va a ser muy difícil que apliquen lo que vamos a ver aquí y pues no lo podemos cubrir dentro del taller porque evidentemente pues cada una de estas cosas que les he mencionado, digamos que toma incluso más tiempo que el que va a tomar este taller en principio. Entonces, ¿qué vamos a ver en este taller? Lo que vamos a ver en este taller son 5 cosas en particular. Lo primero es qué hacer en el prep time cuando somos látigo. Lo segundo es cuál es la estructura que debería seguir un látigo, porque es importante la estructura en un látigo. En tercer lugar, vamos a ver qué hacer durante el debate. En cuarto lugar, vamos a ver los do's and don'ts, es decir, qué hacer y qué no hacer cuando somos látigos. Y lo quinto que vamos a ver es la priorización y la estrategia dentro de los látigos, tanto dentro del discurso como, digamos que dentro del debate como tal. Entonces empezamos con qué hacer en el tiempo de preparación. Muchas veces cuando hablamos de látigos, la respuesta es los látigos no hacen nada en tiempo de preparación, no hacen mucho, se dedican a adaptarse y a escuchar dentro del debate. Y si bien es cierto que los látigos tienen que adaptarse, y vamos a ver más de esto en términos de la estrategia dentro de los discursos, también es muy cierto que los látigos no pueden entrar al debate con su hoja en blanco, no pueden entrar al debate a ver qué va a pasar, sino que probablemente en el tiempo de preparación tienen que haber mapeado bien el debate y el rol de un látigo en el tiempo de preparación es fundamental de entrada para garantizar que la extensión vaya a ser efectiva y para garantizar que en efecto el debate se vaya a dar de la manera en la que el equipo necesita para ganar. Hay 3 cosas entonces que hay que hacer cuando somos baja, pero específicamente que hay que hacer cuando somos látigos y que tenemos que presionar cuando somos látigos para que, digamos que en el prep time del equipo se den, que son 3 cosas que son fundamentales e insumos fundamentales que hay que tener para poder hacer un buen látigo. La primera es cuáles son las posibles extensiones del debate. Y esto no es lo importante que hay que tener, sino hay que mapear el debate, pensarse el debate en términos de Alta puede decir A, ¿qué pasa si Alta dice A? Yo digo B. ¿Cómo priorizo B sobre A? ¿Cuáles son las razones por las que B va a ser más importante que A? La segunda, no. Entonces pensemos que Alta no trajo B, sino que que Alta no trajo A, sino que trajo B. Entonces la extensión es A. ¿Cuáles son las estrategias para priorizar A sobre B? Para decir que A es más importante que B. Eso es lo que tiene que hacer el látigo. El látigo no solo se dedica a ver cuáles son las posibles extensiones que existen en este debate. Eso probablemente es algo de lo que se encarga más extensionista, pensar en la forma de extender, en los mecanismos para extender, en cuál es el hueco lógico que puede dejar la alta. Y esas son cosas que uno habla en tiempo de preparación cuando es baja. Pero hay una cosa de la que no siempre se habla y es si el caso de alta se ve de esta manera, ¿cuál es nuestra extensión y cómo esa extensión puede ser priorizada? Porque ese insumo es fundamental. Porque miren que si ustedes entran al debate de entrada sabiendo qué es lo que se va a debatir y sabiendo cuál es la ponderación específica para ganar el debate, hay muchas más chances de ganar. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron 15 minutos en el que estaban tranquiles, en el que estaban pensando específicamente en eso para pensar en la ponderación, que probablemente entonces hace que la ponderación esté mucho mejor construida que una ponderación que está construida en las carreras, que está construida durante el debate y que probablemente entonces no está ni siquiera proof-checked con su pareja. Entonces es fundamental que cuando piensen en cuáles son las posibles extensiones, mapeen
todas las formas en las que se puede dar el debate y todas las formas en las que ponderarían su extensión. Muchas veces, si nos damos cuenta, cuando somos bajas, el tiempo de preparación, pues no lo pasamos como mirando al techo, pensando, diciendo como, pensemos en más argumentos, cuando de pronto la salida no es pensar en mil otros argumentos, sino en pensar cuáles son las diferentes combinaciones que pueden suceder durante el debate, qué hago yo dependiendo de esas combinaciones y cómo pondero, que es una de las preguntas que generalmente no nos hacemos cuando somos bajas. La segunda cosa que hay que preguntarse, y este sí es un insumo directamente importante para los látigos, especialmente si seguimos una de las estructuras de los látigos que vamos a ver ahora, es cuáles son los puntos de choque del debate. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales a resolver dentro del debate? ¿Cuáles son los puntos de contención? ¿Qué es lo que verdaderamente se va a discutir dentro del debate? ¿Y eso por qué nos sirve? Porque nos sirve como látigos para uno poder organizar mucho mejor la información que recibimos durante el debate. Es una de las cosas más difíciles que tienen que hacer los látigos, condensar todo lo que sucede dentro del debate. Y la segunda es que ayuda a tener una noción de cómo estamos contribuyendo como equipo a esos puntos de choque y cómo priorizar esos puntos de choque. Mucho más difícil si esos puntos de choque están pensados después. Incluso el hecho de pensar los puntos de choque durante el tiempo de preparación ayuda a que la extensión esté adaptada a las respuestas de esos puntos de choque o esas preguntas fundamentales que pueda hacer que la labor del látigo sea aún más fácil cuando esté resumiendo el debate. La tercera cosa es preguntarse cuál es el mejor caso de oposición o de alta oposición en particular en este debate, cómo va a responder alta de gobierno a esto intuitivamente o cuál es la respuesta más intuitiva a esto y cómo podemos encontrar una respuesta mucho más competitiva o mucho más, digamos que destructiva para el caso de alta oposición. ¿Por qué? Porque generalmente la forma de diferenciarse de la alta muchas veces es involucrarse mejor con las oposiciones, conceder el mejor caso posible y explicar por qué incluso si ese mejor caso posible es probable, igual seguimos ganando el debate. Esos escenarios de involucramiento, si bien no son siempre la única forma de ganar y no es la única forma digamos, de involucrarse con un caso, pues muchas veces y sobre todo en salas difíciles son las mejores formas de ganar porque probablemente alta oposición ha generado dudas absolutamente razonables que de pronto alta de gobierno no ha solventado de manera suficiente y si las solventamos mejor, digamos que el resultado puede ser mejor para baja de gobierno o para baja de oposición si estamos hablando de Cámara Alta de Gobierno. ¿Cuál es el caso más fuerte de la cruzada para entender cómo podemos contenderlo mejor que lo que va a ser nuestra alta? Eso es lo que hacemos en el prep time y pues digamos que lleva a un uso mucho más efectivo y mucho más inteligente del prep time que ayuda a que nuestra labor como látigos en el futuro dentro del debate sea más fácil. Veamos lo segundo y es la estructura. Hay tres formas de hacer un látigo. Todas son válidas. Unas son más difíciles de hacer que las otras y eso lo vamos a ver de acuerdo a cómo vamos, digamos que discutiendo cada una de ellas. Evidentemente yo tengo una, digamos que es la que yo creo, o bueno, la que yo uso, más allá de si yo creo que es la más efectiva o no, la que me sirve a mí, que me sirva a mí no implica que es la mejor o que es la única o que es la que ustedes deberían utilizar. Yo les pongo tres opciones. Esas tres opciones, digamos que bien ejecutadas, sirven de manera igual, pero pues cada una tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, pues para las personas que me han visto debatir en algún momento de su vida, pues sabrán que mi predilecta es la tercera, pero pues vamos a ir una por una viendo, digamos, cuáles son, cómo funcionan y cuáles son sus beneficios, sus perjuicios, cuál es el nivel de dificultad que tienen. El primero es la organización por orden cronológico, es decir, Cámara Alta de Gobierno dijo A, B, C, D, y voy refutando en orden, después paso a la baja y después termino con la diferenciación. ¿Cuál es el pro de esto? El pro de esto es el involucramiento directo. Probablemente esta es la manera o esta es la estructura del látigo que más se involucra con el caso de las contrapartes, precisamente porque voy uno por uno con los argumentos de las cámaras
y puedo entonces ir explicando el debate conforme ha sucedido para el juez, ¿no? Porque entonces yo le digo al juez, primero sucedió esto, esta es la respuesta, después sucedió esto, esta es la respuesta, y eso hace que sea mucho más fácil para el juez, porque yo voy en el orden en el que sus notas existen, yo voy en el orden en el que mentalmente todo ha sucedido y es más fácil de seguir. ¿Cuáles son los contras? El primero es el tiempo. Es probablemente bastante difícil hacer un látigo por orden cronológico, específicamente en debates en los que tenemos mucho desarrollo argumental y mucha carga mecanística. Y lo segundo es que podemos terminar haciendo refutaciones periféricas, y es ir por un argumento que probablemente no es el más relevante del debate, pero es el que primero sucedió en el tiempo, de dedicarle muchísimo tiempo o dedicarle tiempo más del necesario a argumentos que no son relevantes dentro del debate o que realmente no son los ganadores dentro del debate. Esta es probablemente la que es más fácil porque es la que facilita más la toma de notas, porque tú vas tomando nota, digamos que conforme van pasando las cosas y vas anotando tus respuestas. Eso hace que sea bastante fácil de ejecutar, pero probablemente también tiene un grado de dificultad en términos de concreción en las respuestas y en términos de capacidad de ejecutar rápidamente el discurso. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura y la estructura de por cámara? A diferencia de la estructura cronológica, en la estructura por cámara no vamos uno por los argumentos, sino que básicamente cómo funciona o idealmente cómo se debería ver un látigo que está hecho por cámaras es un resumen del caso de la cámara con la que voy a lidiar, cuáles son los mecanismos base detrás de ese caso, refutar esos mecanismos base y después comparar con mi extensión. Miren que es muy distinta a la otra, porque en la otra no estábamos resumiendo el caso, no estábamos reorganizando el caso de la cámara a la que estoy refutando, sino que voy en orden cronológico. Esta requiere un poquito más de trabajo, porque yo lo que voy a hacer es reorganizar a mi favor el caso de la cámara contraria, explicar cuáles son los mecanismos base, refutarlos y después compararlo con mi caso. Miren que en el orden cronológico eso es bastante difícil de hacer porque lo que estamos haciendo es ir punto por punto refutando cada uno, entonces es mucho más difícil comparar directamente con lo que tenemos. ¿Cuál es el beneficio de esta? El beneficio de esta es el posicionamiento de la extensión, porque es muy fácil decir, mira, el caso de alta de gobierno, su bottom line o su conclusión máxima es esta, estos son los mecanismos que hay detrás, pero comparémoslo en su mejor escenario con la explicación que trae Jorge al debate. Entonces miren que ahí es mucho más fácil posicionar la extensión e ir comparándola con los demás equipos dentro del debate. ¿Cuáles son los contras? El primer contra es que es bastante difícil de hacer cuando los casos son muy parecidos entre las contrapartes. Es decir, si yo soy baja de gobierno y el caso de alta oposición y baja de oposición es bastante parecido, es bastante difícil, digamos que hacer un látigo por cámaras sin sonar bastante repetitivo, pero también es bastante difícil decir voy a refutar a toda oposición al mismo tiempo, porque se siente que no se está haciendo involucramiento, se pierde la estructura y pues es mucho más difícil de seguir, como que le genera confusiones al juez que está acostumbrado probablemente a un látigo por cámaras distinto. Cuando le dicen que lo van a hacer por cámaras y se ve de una manera distinta, el juez tiene problemas al tomar notas, probablemente es mucho más difícil de seguir. Y lo segundo es que es difícil priorizar, porque miren que en un látigo por cámaras la prioridad no es mi extensión, a pesar de que yo pueda reorganizar el caso del otro para que traer lo que más choca conmigo o con mi caso, pues probablemente es difícil la priorización porque el centro de esta estructura de látigo no es mi extensión, sino que es lo que los demás han traído al debate y cómo eso se compara conmigo. Entonces, priorizar y hacer esas conexiones lógicas es aún más difícil, precisamente porque lo que más me importa es el caso del otro y no mi caso, sino que lo secundario es cómo mi caso lidia con el otro o cómo yo le gano ese caso. Pero yo no estoy reorganizando o haciendo el látigo en torno a mi extensión. Entonces la priorización es bastante difícil en esos escenarios. La tercera forma y la forma que hace a mi corazón feliz es la estructura por puntos de choque,
La estructura por puntos de choque igual no implica que simplemente vamos a cubrir un punto de choque y no decir qué dijo cada una de las cámaras, sino que se ve como este es el punto de choque tal, esto dijo Cámara Alta del Gobierno, estas son mis respuestas, esto dijo Cámara Baja del Gobierno, estas son mis respuestas y después cierro con mi extensión. ¿Cuáles son los pros de esta forma de hacer látigos? El primero es que es muy fácil hacer el posicionamiento por dos razones. Porque si ya vimos que en el prep time estamos discutiendo los puntos de choque y nuestra extensión probablemente va a estar construida en torno a esos puntos de choque, es mucho más fácil adaptar todo lo que sucede al debate en esos puntos de choque y mostrar por qué mi extensión es la mejor respuesta a esas preguntas fundamentales o a esos puntos de choque. Lo segundo es que cuando ya tenemos los puntos de choque en la cabeza, es muy fácil sacar los argumentos periféricos del debate. Es decir, mira, estos son los puntos de choque, pero primero voy a hacer unas refutaciones externas, argumentos irrelevantes o argumentos que están off clash dentro de este debate. Eso es mucho más fácil de hacer y es mucho más claro para las personas juezas cuando está en un látigo por puntos de choque que cuando lo hacemos por orden cronológico, cuando lo hacemos por cámaras, porque se pierde esa noción de vamos a sacar lo que no importa dentro del debate y después vamos a hablar de lo que importa. Es muy difícil en las otras dos porque vamos cámara por cámara o vamos en orden de lo que las cosas sucedieron. Lo segundo es que hace fácil la priorización, porque yo puedo decidir y explicar por qué un punto de choque es más importante que el otro, y eso es mucho más fácil y es mucho más claro para el juez, porque yo me tomo entonces el tiempo de decir, ese es el punto de choque más importante del debate por A, B, y C y D, y me puedo tomar mucho más tiempo en él. Cuando lo hacemos, por ejemplo, por cámaras, yo incluso puedo explicar cuál es el punto de choque más importante, pero como voy cámara por cámara en cada uno de los puntos de choque, puede que me demore más y puede que mi priorización de tiempo no esté bien hecha. ¿Cuáles son los contras? El primer contra es que esta es la más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque implica que tenemos que tomar decisiones estratégicas desde el principio de cuáles son los puntos de choque. Si esa decisión estratégica está mal tomada y los puntos de choque no son esos, nuestro látigo va a ser paupérrimo, ¿cierto? O sea, es probablemente un reto hacer este tipo de látigos. Y lo segundo es que puede tener problemas de manejo del tiempo, precisamente porque estamos empezando con un bulk, digamos que de información del primer punto de choque y no sabemos muy bien en qué momento vamos a terminar ese punto de choque, probablemente el segundo, a pesar de que hayamos priorizado el primero, sigue teniendo material importante y sigue siendo fundamental tocarlo para involucrarse adecuadamente con las demás cámaras dentro del debate, lo que implica que puede ser que el manejo del tiempo aquí también sea un problema en términos de garantizar que ambos puntos de choque sean adecuadamente manejados. ¿Por qué la estructura ahora? Para cerrar este punto sobre la estructura, ¿por qué la estructura es importante en un discurso de látigo? La estructura es importante en cualquier posición en el debate BP porque hace que sean más fáciles de seguir los discursos, porque hace que sea más fácil tomar nota, porque hace que sea más fácil, digamos que mostrar por qué el punto está suficientemente fundamentado. Bueno, por mil razones la estructura es fundamental en BP. Pero más allá de eso, en el látigo es fundamental la estructura por dos razones. La primera es porque son o es el discurso que maneja más información dentro del debate. Estábamos manejando información de, en el mejor escenario, 6 discursos previos, en el peor escenario, 7 discursos previos. Lo que implica que probablemente tenemos que condensar información de manera que sea fácil, pero que sea clara para la persona jueza. Que la persona jueza ha visto todo el debate. Si yo condenso la información de una forma difícil de seguir, la persona jueza no va a saber a qué me refiero, qué estoy haciendo con mi látigo o cómo mi látigo gana. En contrapartida, cuando la información está condensada de forma en la que la persona jueza puede decir, ah, en este momento está yendo para este lado, para este otro o para este otro, miren que la revisión es mucho más fácil, la persona jueza se puede ubicar en la globalidad de lo que ha sucedido en el debate. Lo segundo es que la estructura es súper importante porque a diferencia de cualquier otra posición dentro del debate, no hay nadie que les pueda salvar la patria. Si a ustedes se les olvida algo,
ya no hay puntos de información probablemente que, en los que puedan meter lo que se les quedó por fuera. Ya no hay una persona que siga de ustedes, que siga después de ustedes para llenar los mecanismos que les hicieron falta o para hacer las priorizaciones que se les quedaron por fuera. Si ustedes tienen una estructura clara, ahí es cuando es menos probable que eso suceda. Si ustedes están yendo a la mansalva, a la de Dios, pues es mucho más difícil que ustedes garanticen que lo más importante del discurso queda ahí y queda a disposición de las personas juezas. Por eso es súper importante que la estructura se mantenga en un discurso látigo. Ahora, ¿qué hacemos durante el debate? Lo primero es que hay que saber que las notas tienen que ser separadas. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la estructura es fundamental, yo no puedo pasar con mis notas del debate, porque me voy a perder, porque no voy a saber cuándo estoy refutando qué, porque no voy a saber de quién venía esto, porque anoté lo que anoté. Entonces, yo tengo que tener unas notas en las que escribo lo que pasa en el debate y tengo que tener unas notas en las que paso en limpio lo que sucede dentro del debate. ¿Cómo lo hago yo? Pues evidentemente por mi estructura de puntos de choque, yo tengo una hoja de tiempo de preparación en la que anoto todo lo que vimos de tiempo de preparación. Tengo una hoja dividida en cuatro, como si fuera una jueza, en la que anoto todo lo que pasa en cámaras altas. Y después tengo una hoja en limpio, en la que anoto mis puntos de choque. Y una vez se acaba el debate en altas o termina el segundo discurso de mi cruzada, empiezo a pasar en limpio lo que pasó en altas y mis refutaciones. Y ya como tengo una noción clara y he chequeado con mi pareja cuál va a ser la extensión o qué es lo que vamos a decir, pues ya tengo un poco claro qué es lo que va a pasar, tengo un poco claro cuáles son probablemente las priorizaciones que tengo que hacer y solo tengo que dejar un hueco pequeño para después lo que dice baja, pues mi directa, baja de gobierno, baja de oposición, dependiendo de la posición en la que yo esté. Y ese si lo tomo las notas directamente en mi discurso, pero teniendo mucho cuidado de no anotar todo el discurso, sino anotar brevemente el resumen de lo que han dicho y las respuestas que tengo. Eso es lo que hay que hacer durante el debate, pues más allá de los puntos de información y las priorizaciones de los puntos de información, que eso probablemente lo podrán ver en otro taller algún día sobre puntos de información, cómo hacerlos y cómo priorizarlos y todo este tipo de cosas. Vamos con los do's and don'ts de los discursos de látigo. Este es el don't, pues es el que no se puede hacer categóricamente, o sea, como bajo ninguna circunstancia intenten cambiar el caso. Es la peor estrategia posible. Si tienen jueces que tienen dos dedos de frente, las personas juezas se van a dar cuenta que cambiaron el caso. Probablemente, si esto está pasando, pues sí, probablemente ustedes tienen que cambiar el caso, no sé, porque su pareja tuvo un mal debate, no explicó la extensión bien, se le olvidó la parte más importante, manejó mal el tiempo y dejó por fuera el caso más importante. Todo eso puede pasar, pero la respuesta es, la solución para eso es intentar sacar el caso que no salió en extensionista en látigo. La respuesta es no, porque una de las reglas que más se cumple en el debate de BP y que más aplican las personas juezas a la hora de deliberar y a la hora de adjudicar un debate es el material nuevo en los látigos. Yo creo que esa es la primera que aplica tanto una persona experimentada como una persona novata cuando está juzgando. Probablemente es muy difícil garantizar que cambiando el caso la van a lograr. Creo que es muy claro para las personas juezas qué es nuevo y qué no se admite en los látigos. Digamos que podríamos ver en un taller de adjudicación cuál es el rule of thumb o cuál es la regla de pulgar para definir si algo es nuevo o no, qué es admisible o qué no es admisible en un látigo, pero brevemente qué es admisible nuevo en un látigo. Eh, eh, reconstrucción del caso, es decir, respuestas a las refutaciones que se recibieron que sean razonablemente derivadas del caso de extensionista, nuevas refutaciones absolutamente nuevas que no hayan sucedido en el debate, nuevas caracterizaciones o ejemplificaciones que estén directamente relacionadas con un argumento
que se haya dado en la extensión y en cuarto lugar, nuevos impactos y ponderaciones y comparativas específicas que no habían existido dentro del debate. Más allá de eso, no se puede. Si el resumen de la extensión arroja que la conclusión de la extensión es las personas van a ser más felices y el resumen de mi látigo es el Estado va a tener más recursos, pues el problema es que como los resúmenes son distintos, probablemente mi material es nuevo y a pesar de que eso era lo ganador dentro del debate, no va a ser tenido en cuenta, probablemente perdí mi tiempo, probablemente lo habría invertido mejor en buscar refutaciones lo suficientemente decentes como para ganarle y lo suficientemente nuevas como para ganarle a toda la cámara contraria, a pesar de que no me llegue el primero, me llevo el segundo y pues a punta de segundos se llega a la final y simplemente hay que llegar hay que ganar la final. Todos los demás debates se pueden quedar en un segundo lugar. La segunda forma o la segunda cosa que no se puede hacer en un discurso de látigo es hacer refutaciones al aire. Ellos dicen, pero esto es falso. ¿Qué implica eso? Y esto es algo que en lo que yo soy muy insistente, sobre todo cuando doy talleres de refutación. Hay que ser muy claros con qué implica la refutación dentro del debate. Si implica que el caso es irrelevante, si implica que el caso es simétrico, si implica que mi caso es más probable, si implica que eso es poco probable, si implica que así no funciona el mundo, si implica que esto puede pasar pero no es tan importante como lo mío. Todo eso tiene que quedar muy claro. Yo no puedo refutar por refutar y esperar que la persona jueza reorganice mis refutaciones y llegue a las conclusiones adecuadas de qué pasó en el debate. Eso no me conviene. Y la tercera cosa que está mal es manejar mal el tiempo. Pues esto es como, o sea, si alguien estuviera viendo, o sea, si yo estuviera viendo el taller de alguien y le escuchara decir esto, pues diría, vale, pues todos sabemos que no podemos manejar mal el tiempo, pero ¿cómo hacemos para manejarlo bien? Hay varias cosas que funcionan. Una de las cosas que a mí me funciona y que me ha funcionado con parejas en el pasado es anotar el tiempo en el que vamos o en el que deberíamos ir en partes del discurso. Entonces yo sé que en el minuto 4 tengo que estar en el segundo punto de choque. Y si yo llego a el segundo punto de choque, vivo el tiempo y me doy cuenta que estoy en el minuto 5, sé que tengo que recortar. Y probablemente en mi construcción de el látigo y en mi lectura del debate, yo ya tengo claro qué puede ser prescindible y qué es imprescindible dentro del discurso. Cuando esas cosas son claras y yo tengo como time cues dentro de mi toma de notas, pues es mucho más fácil saber si voy viendo tiempo, si hay cosas que hay que recortar o no hay cosas que hay que recortar, y así podemos garantizar que el tiempo esté mejor manejado. ¿Cuál es la otra forma de solventar los problemas de manejo del tiempo? Tener muy bien priorizadas las cosas, es decir, empezar por las cosas clave, la priorización de puntos de choque, la explicación de por qué ganamos, la explicación de por qué hay un caso irrelevante, la explicación de cuál es la diferenciación. Si esas son cosas fundamentales, esas son cosas que tienen que estar desde el principio. Así, incluso si yo me quedo sin tiempo, ya lo dije y no se me quedó por fuera. Ese tipo de cosas las vamos a ver cuando veamos estrategia. Ahora, habiendo visto qué es lo que no hay que hacer cuando hacemos látigos, veamos qué está muy bien cuando somos látigos. Lo primero es las refutaciones. Esto es lo que probablemente es más fuerte en los discursos de látigo porque es lo que más novedoso podemos hacer. Pero, ¿cómo se tienen que ver las refutaciones? Las refutaciones tienen que ser CCD, tienen que ser claras, tienen que ser concisas y tienen que ser directas. ¿Qué implica que la refutación sea clara? Lo que ya vimos. Que sea clara para la persona que me está juzgando. ¿Qué implica mi refutación? ¿Y qué hace eso con respecto al caso de la contraparte? Y cómo entonces con esa refutación mi caso se sobrepone. Es decir, tiene que ser muy comparativo. La refutación no es simplemente esto es falso. Es decir, la refutación tiene que ser clara en términos de esta es mi refutación, esta es la conclusión de mi refutación y eso significa que
voy ganando por ABC. Las refutaciones tienen que ser concisas. Yo tengo que tener la capacidad de resumir el bigger claim de mi contraparte, dar la refutación de forma breve y después explicar la conclusión que eso tiene en términos de cómo adjudicar el debate. Si la refutación no es concisa, es probable que estén pasando dos cosas. La primera es que yo esté siendo repetitiva y la segunda es que probablemente no estoy refutando, estoy contraargumentando y probablemente la contraargumentación está por los lados de la nueva argumentación dentro del discurso y algunas veces las personas juezas no la permiten, entonces probablemente no es lo más estratégico. Y lo último es que tienen que ser directas. Yo tengo que ser muy claro en a quién estoy refutando y por qué estoy refutando esto. Es decir, yo no puedo decir, se dijo en este debate o la mayor premisa dentro del debate era, no, ¿quién la dijo? ¿Cuándo la dijo? ¿Por qué la dijo? Si es una premisa compartida por por ambas cámaras o por ambas contrapartes, pues yo lo digo, ambas tienen esta premisa. ¿Dónde está presente esta premisa? En sus discursos, lo que sea, pero tienen que ser directas en términos de que la persona jueza siempre tiene que saber a quién estoy refutando y por qué le estoy refutando. Y la segunda cosa que es supremamente importante cuando somos látigos son las ponderaciones y los inclusos sí. ¿Qué son las ponderaciones? Las ponderaciones son la explicación de por qué mi caso es mejor que el del otro. Es decir, no en abstracto porque mi caso es importante, no cuáles son los impactos de mi caso, sino comparar los impactos de mi caso con los impactos de los otros equipos dentro del debate. Nos podríamos echar 2 horas hablando de ponderaciones, cómo hacerlas. Hay varios talleres ya subidos en YouTube al respecto que pueden ver o que igual si tienen dudas, como siempre me pueden preguntar, con mucho gusto, digamos que las resuelvo en la medida de mis conocimientos y mis capacidades. Pero la segunda cosa que hay que hacer es hacerlos incluso sí. Es supremamente importante cuando somos látigos que seamos comparativos. Es decir, claro, podemos ganar un debate diciendo que todo lo de la cámara contraria tiene falacias, pendientes resbaladizas, es mitigable, es irrelevante, no sucede así, lo desencuadramos. Probablemente sí, y en la mayoría de debates no hay necesidad de conceder absolutamente todo para ganar, ni es la única forma de ganar, ni es la forma legítima de ganar. No, se puede ganar un debate negando todos los beneficios del otro si están mal construidos, si no están probados o si realmente no existen. Por supuesto, pero en la mayoría de debates supremamente competitivos en las salas muy altas, eso probablemente no pasa. ¿Sí? Probablemente los argumentos están suficientemente bien construidos y yo lo que tengo que hacer es comparar el mejor caso de gobierno, concederles que eso sucede, con mi mejor caso o con el caso más razonable de mi lado de la casa, o incluso en en la forma más prístina de hacer esto, comparar el mejor escenario de ellos con mi peor escenario y explicar por qué sigo ganando el debate. ¿Por qué? Eso es importante porque es probablemente lo más comparativo, porque es lo que se involucra mejor y porque probablemente es lo que nos acostumbra a prepararnos para ganar salas altas en las que probablemente no podemos ganar simplemente mitigando, en las que no podemos ganar simplemente negando. Y como siempre, debate es un deporte, el cerebro el cerebro es un músculo y eso implica que hay que entrenarlo constantemente. Sí, claro que podemos ganar sin hacer incluso sí, sí, claro que podemos ganar sin conceder, no es la única forma legítima de ganar, no es la forma de diferenciarse siempre de su alta, pero en los debates más competitivos es la forma más segura de ganar, porque probablemente las otras cosas están bien probadas y si yo simplemente voy y niego, voy a sonar poco comparativo, voy a sonar
poco involucrado y probablemente voy a perder en la comparativa. Entonces es mejor acostumbrarse y hacerlo en la mayoría de los casos. ¿Cómo se ve esto? Haciéndolo por capas. Primero refutar en términos de por qué esto es falso, por qué esto es irrelevante, por qué esto no pasa, porque así no funciona el mundo, lo que sea. Y después decir, incluso si lo fuera, vamos a comparar ese escenario con mi peor escenario. Y miren que eso no implica renunciar al beneficio de refutar directamente y decir por qué las cosas no están probadas dentro del debate. Última cosa que vamos a ver en este taller es la estrategia. Lo primero que hay que hacer en términos estratégicos es que cuando uno es látigo, uno tiene una visión mucho más clara de lo que necesita para ponderarse, de lo que necesita para ganar el debate y lo que necesita para diferenciarse de su alto. ¿Por qué? Porque probablemente extensionista se ha tomado el tiempo de pensar nuevos mecanismos, de pensar nuevas refutaciones, de pensar cómo posicionar el caso, pero no tiene la visión global que como látigos sí tenemos del debate, porque probablemente nosotros somos los que hemos prestado atención, hemos visto cuál es la estrategia de este equipo, cómo se involucra, porque lo que estamos haciendo básicamente es juzgar el debate de altas. Eso nos da una visión importante de cuáles son los razonamientos que tienen que existir en la extensión para que podamos hacer bien nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes cuando somos nativos de cuáles son las ponderaciones que necesitamos hacer. Eso tiene que quedar claro desde que se acaban las altas. Yo una vez escucho el debate de altas, yo tengo que saber cuáles son las ponderaciones que voy a hacer y qué necesito para que esas ponderaciones sean efectivas. Y yo se lo tengo que comunicar a mi pareja. ¿Cuáles son los razonamientos claves que necesito que saques, independientemente de todo lo demás que quieras sacar? Sobre todo cuando tenemos parejas que les gusta dar datos curiosos o que les gusta hacer analogías divertidas con respecto a la vida. Como Jorge, tenemos que ser muy claros como parejas en cuál es el razonamiento clave. Y digamos que así se ve, por ejemplo, en mi dinámica de pareja. Jorge construye la extensión, yo confío absolutamente en Jorge, pero llega un momento en el debate en el que yo ya tengo muy claro qué es lo que necesito para ganar, cuál es la ponderación que voy a hacer y yo sé cuál es el mecanismo que me permite hacer esa ponderación. Yo le digo a Jorge, no me importa cuál es tu extensión tiene que tener A y B. Si lo tiene, ganamos. Y eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo, pero es una práctica estratégica que es fundamental tener y que es fundamental desarrollar. ¿Cómo identificar esos razonamientos clave? ¿Cómo identificar eso? Pues probablemente, digamos que el contenido de cómo hacer eso lo podrán ver en un taller de extensiones, lo podrán ver en un taller de priorización, en un taller de diferenciación, que probablemente pues, nos demoraríamos mucho haciendo o explicando en este momento. La segunda estrategia que hay que tener, y esta es dentro del discurso, es, a mi gusto, cerrar los puntos de choque y cerrar las comparativas de cada una de las cámaras, si lo estamos haciendo por cámaras, con la extensión. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque uno garantiza y muestra que la extensión responde por sí sola a los casos de las otras personas. Y dos, porque en términos de lo que está pasando en las notas de la persona jueza, lo que cierra el punto de choque, lo que lo concluye, lo que lo cierra y lo resuelve, es mi extensión. Por tanto, va a ser algo que para explicar el punto de choque y para explicar el involucramiento, la persona jueza va a tener que volver necesariamente mi extensión y eso garantiza que mi caso es mucho más tenido en cuenta a la hora de deliberar dentro del debate. La tercera cosa que hay que hacer con respecto a la estrategia es adaptarse. ¿Y qué implica adaptarse? Lo primero es saber que mi látigo se puede ver de formas muy distintas. Yo quería un látigo de forma A, en la que, no sé, en la que empezábamos por tal punto de choque, pero si así no sucedió el debate, si nos tocó cambiar toda la extensión, nos tenemos que adaptar. El látigo probablemente es la figura o el rol dentro del debate que más se tiene que adaptar. ¿Y cuáles son los criterios que tener cuando nos adaptamos? Si estamos en preliminares, el criterio tiene que ser sumar puntos. Claro, siempre hay que entrar a ganar, pero si ya estamos en un punto en el que sabemos que la extensión no funcionó, que
nuestra pareja tuvo un problema y no pudo sacar los mecanismos que necesitábamos, hubo un problema en el tiempo de preparación y nunca pensamos una extensión efectiva, nos damos cuenta que nuestra extensión no funcionó, pues ya la decisión tiene que ser, yo no voy a cambiar el caso, yo no voy a intentar completarlo, voy a destruir a las contrapartes y voy a quedar segundo. Es válido, como ya les dije, de segundo en segundo se llega a la final y lo más importante es sumar puntos. Probablemente si hacemos algo muy loco, si intentamos cambiar el caso, podemos terminar con un cuarto, es mejor un tercero, un segundo que un cuarto. Y cuando estamos en eliminatorias, la prioridad es pasar. Pasar de manera como abrumante y ser el mejor equipo de la sala es irrelevante. Pasar de primero, nadie va a saber si uno pasó de primero o de segundo. Lo importante es pasar. Entonces, probablemente, cómo se ve esa estrategia o ese adaptarse en rondas eliminatorias, se ve generalmente de dos formas. Volver el debate de bancadas, matar a la contraparte de manera abrumante o volver, bueno, hay una tercera, aunque esa es más difícil de hacer, eh, volver el debate de bajas, decir por qué ambas altas están fuera. Y la tercera, que es bastante más difícil de hacer, es volver el debate de cruzadas. ¿Por qué es más difícil de hacer? Porque probablemente tenemos a alguien de la directa que nos va a responder y es mucho más difícil porque esas personas se van a poder diferenciar y van a poder posicionar su extensión. Es mucho más difícil entonces probar que es de directas, digamos que sin correr el riesgo de que si la baja se pondera efectivamente nos gane porque ya le subimos mucho la importancia o digamos que pompeamos mucho a la alta y después si la baja lo hace bien, pues probablemente ese pumping que hicimos de la alta nos pueda salir caro. Y la última es, ¿qué hacer cuando es un látigo de gobierno? El látigo de gobierno es mi posición más feliz, pero más allá de que sea mi posición más feliz, es una posición bastante difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar el debate, pero nos pueden responder por qué nuestro cierre del debate es ilegítimo, está mal hecho, lo que sea. Y porque probablemente las mejores refutaciones a nuestro caso no salen en el extensionista de oposición, salen en el látigo de oposición y no las hemos escuchado. Entonces, eso implica que hay dos problemas. El primero, cómo anticiparnos a las mejores refutaciones posibles en nuestro caso. Literalmente hay que escuchar el discurso de nuestra pareja como si lo fuéramos a refutar nosotros y como si estuviéramos pendientes de todo lo que salió mal e intentar reconstruir esas partes, priorizarlas adecuadamente y digamos que reconstruirlas efectivamente. Lo segundo que hay que hacer es que hay que explicar cuáles respuestas son admisibles del látigo de oposición y cuáles no. ¿Qué es material nuevo y qué respuestas? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a refutar por primera vez y como único equipo a extensión de oposición. Y hay que explicar qué reconstrucciones que haga el látigo de oposición son válidas y cuáles no. ¿Por qué? Porque si no, todas las reconstrucciones van a pasar y nuestras refutaciones no van a quedar y no se van a sostener dentro del debate. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la refutación y explicar por qué la respuesta a esa refutación tiene que verse de A manera o va a ser material nuevo. Y eso lo que hace es que le sube el nivel de exigencia al látigo de oposición a la hora de responder a esas refutaciones y pues es mucho más probable que podamos ganar en la comparativa. Básicamente eso es un poco lo que quería hablar sobre látigos. Nuevamente, como les digo, este es más un taller como de cómo usar las herramientas ya existentes que tenemos. Si esas herramientas no existen, hay demasiados talleres que les pueden ayudar a construirlas. Igual si tienen alguna duda, estoy absolutamente disponible para responderlas. Me pueden escribir por Facebook, me pueden escribir por Instagram. Creo que en este punto de mi vida creo que mi número es público, entonces si tienen alguna pregunta o si quieren dejarla aquí en los comentarios y pues de vez en cuando me pasaré a revisar, pues también está perfecto. Y espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en el torneo.